Hoy, 25 de julio del 2021, vamos a compartir un atributo más de nuestro Dios. Los atributos son las características esenciales de nuestro Dios que nos enseñan a conocerlo. No hay cosa más maravillosa que conocer a nuestro Dios. La Biblia dice que si de algo nos podemos jactar, que si algo deberíamos jactarnos, y lo único que nos podríamos jactar, dice la Biblia, y lo dice Dios, dice, si alguien se ha de enaltecer o jactar, que se jacte, que presuma de dos cosas, de conocerme y de entenderme. ¿Lo ha leído alguna vez en la palabra? Pues así dice. Si alguien se tiene que jactar, se jacte de dos cosas, de conocerme y de entenderme. ¿Amén? ¿Cuántos quieren conocer más a nuestro Dios? Así que el atributo que hoy vamos a hablar es la omnipotencia de Dios. Es uno de sus atributos que no es comunicable, ¿verdad? Nosotros no somos omnipotentes, muy por en contra, ¿verdad? De eso. Somos muy poco fuertes, somos muy débiles, ¿verdad? Miren cómo fácilmente podemos dañarnos, ¿verdad? Somos tan débiles, no somos tan fuertes, no tenemos tanta potencia, pero nuestra potencia está en Dios, ¿amén? Nuestra fuerza solo está en Dios. Así que hoy, como siempre, vamos a estar definiendo de una manera positiva y de una manera en negativa también. O sea, no me refiero a negativa de malo, sino que en forma de negación y en forma de afirmación lo que es la omnipotencia de Dios. Y luego vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos ayudan a defender esta definición. Y luego, hoy quiero compartirles 6 cosas que Dios, entre comillas, no puede hacer. ¿Qué pasó, pastor? Pues no, que Dios es omnipotente, todo lo puede. Bueno, la Biblia nos habla de 6 cosas, o en realidad hay 6 cosas que Dios no puede hacer. Y eso es importante, pero no se espanten, ¿verdad? No me juzguen antes de tiempo, estén atentos. Se los dejo para que estén atentos. Ay, ¿de qué va a hablar el pastor, verdad? También vamos a ver un versículo en la Biblia que dice que habla de la debilidad de Dios. Y algunos podrían sacar esto como, ya ves, pues se habla de una debilidad de Dios, así que poner en juicio la omnipotencia de Dios, pero vamos a verlo y aclararlo. Y finalmente vamos a tomar 3 aplicaciones de esta verdad para que no sea un mensaje de teología solamente, sea un mensaje práctico a nuestra alma. ¿Se escucha bien a todos? Amén. Pues vamos a comenzar el día de hoy, precioso Dios, con este mensaje de la omnipotencia de Dios. Muy bien. La definición sencilla de omnipotencia, omni significa todo y potencia, poder, ¿verdad? O sea, Dios puede hacer todo lo que quiere. Si lo quieres decir de una manera muy sencilla y simple, ¿qué es la omnipotencia de Dios? Que Él puede hacer todo lo que quiere. Dios tiene la capacidad y tiene el poder de hacer absolutamente todo lo que Él desea, nosotros no. Yo quisiera hacer muchas cosas, pero no tengo la capacidad, no tengo el poder de hacerlo. Pero Él no tiene límite alguno. Todo lo que Él quiere hacer, lo puede hacer. Obviamente hay cosas que Él no quiere hacer y no las va a hacer, pero no porque no pueda, sino porque no las quiere hacer. En sentido negativo, así está la definición. No hay nada difícil para Dios. En sentido positivo, Dios hace todo lo que quiere hacer. Y la definición, en otras palabras, no hay nada difícil para Dios. Amén. Entonces está muy sencilla la definición. A ver, repite conmigo. Dios puede hacer todo lo que quiere. Dilo conmigo. Dilo con fe. Dios puede hacer todo lo que quiere. Todo. No hay nada difícil para Él. Mucho menos nada imposible para Dios. Cristo dijo, para Dios todo es posible, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué versículos nos revelan esta verdad? Mire, uno de los versículos que me impresiona porque quien estaba hablando estaba en una prueba difícil, una de las más difíciles que la Escritura nos revela, y es el patriarca Job. Nosotros sabemos lo que le pasó a nuestro hermano Job, y recuerde la definición. Dios puede hacer todo lo que quiere y no hay nada difícil para Él. Job lo dijo de esta manera, Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Los deseos de Dios se convierten en realidad. Una nueva traducción nos
comparte una manera bien bonita de decirlo. Dijo Job: pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Dios todo lo que quiere hacer, lo hace, hermano. Así que mi alma puede desear muchas cosas que no puedo hacer, pero Dios sí puede. El Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere. Qué buena definición. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. Él hace todo lo que quiere hacer. No hay nada que se frustre en Dios. En cuanto a la definición de negación, ¿verdad? Quiero ponerte un versículo muy hermoso que es Génesis 18:13. Dice: pero el Señor le dijo a Abraham, ¿se acuerdan que estaba él profetizándole que iba a tener Sara, su mujer de 90 y tantos años, un bebé? Y Abraham de 100 años, vas a tener un bebé. Abraham lo creyó, se regocijó, pero había alguien que no lo creía. Y el Señor le dice a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho: ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? Y luego dice: ¿acaso hay para Dios algo que sea difícil? En términos humanos no era difícil, era imposible. En términos humanos ya no era posible que Sara diera a luz. En términos de riesgo, ya no era un parto de alto riesgo, era un parto de vida o muerte. Porque si a los 45, 30, 35, 40 ya es alto riesgo, y hay mujeres que han tenido bebés a los 60 años, pero no conozco una de 90 que haya soportado el parto o que haya estado embarazada. Pero para Dios no hay nada difícil siquiera. ¿Acaso hay para Dios, dijo, algo que sea difícil? En el momento indicado, dijo él: volveré a ti, y conforme al tiempo de gestación, Sara tendrá un hijo. Sara puede dar a luz, porque no hay nada difícil para Dios. María, esa jovencita virgen, puede dar a luz, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Ni por muy joven, ni por muy vieja, para Dios no hay nada imposible. Hermano, qué maravilla. Nuestro Dios es todopoderoso. Repito, no hay nada difícil para Él. Todo lo que Él se dispone a hacer, lo hace. Es omnipotente. Hay un versículo en la versión textual que me encanta y es Jeremías 32:17. En Jeremías dice: oh Adonai Yahweh, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder. Adonai significa Señor. Yahweh significa también Señor. Oh Señor de los cielos, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay cosa alguna que sea demasiado difícil para ti. No hay cosa alguna que sea demasiado difícil para ti. Para nuestro Dios no hay nada dificultoso, hermano. No hay nada pesado. No hay nada muy difícil. Nada es imposible para Él. Hermano, si paró la tierra de su movimiento de rotación por casi 6 horas, y dice la Escritura que en aquel momento el día se hizo larguísimo y pudo Josué vencer a sus enemigos. Si no contento con eso, en otra ocasión retrocedió la sombra del reloj por 10 grados, lo cual significa que se necesitaba que ahora la tierra girara, pero en sentido contrario. Imagínate, no solamente paró la tierra, sino ahora la hizo girar en sentido contrario. Es imposible para cualquier científico, rompió todas las leyes de la física, de la cuántica, de la termodinámica, de todo, porque Dios es Dios. Y Él es omnipotente. Los veo muy serios. Dicen por ahí que un hombre estaba agradando tanto a Dios. Era un hombre recién casado y tenía muchos deseos en su corazón. Y entonces amaba tanto a Dios que Dios le habla y le dice: hijo, tengo mucha complacencia en ti. Pídeme lo que tú quieras. Este muchacho, este hombre vivía ahí por
por ahí por Oakland, ¿no? Y necesitaba pasar a San Francisco y le decía, Señor, bueno, ok, ¿todo lo que yo quiera? Sí, hijo, ahora sí, te voy a conceder un deseo, lo que tú quieras, pídeme lo que tú quieras. Y dice, ay, Señor, pues mira, yo te pido un puente particular, que yo pueda agarrar e irme al trabajo en mi puente de Oakland a San Francisco, para mí solito. Y dice, Señor, pero qué bárbaro, ¿cómo se te ocurre pedirme eso? Oye, no, ¿cómo? Pues Señor, tú eres omnipotente. Oye, sí, hijo, pero no te pases, le dice el Señor. Pídeme otra cosa, por favor, pídeme, pero eso no, pídeme otra cosa. Se queda pensando, voltea y ve a su esposa y dice, ya sé, Señor, fácil, te pido que yo pueda entender a mi mujer. Te pido que yo la pueda entender en todas las cosas. Y se hace un silencio sepulcral. Y luego se oye una voz que le dice, ¿de cuántos carriles quieres tu puente, hijo? Las mujeres dicen, ¡bu! ¿A poco sí las entiende su marido? Marido, por favor. Dios sí las entiende, sí, pero nosotros no, ¿verdad? Necesitamos mucha sabiduría, ¿verdad? Necesitamos mucha sabiduría de Dios. Vamos a ver otra cita. Esta se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 35. Y habla de nuestro Señor en los momentos más difíciles. Fíjate cómo se expresa de su Padre Celestial. Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora de la prueba, ¿verdad?, tan difícil. Y le dijo así nuestro Señor a su Padre Celestial y decía, Abba Padre, papito lindo, Padre Santo, todas las cosas son posibles para ti. Así que aparta de mí esta copa, Señor, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hemos dicho que la omnipotencia es que Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Pero dentro de eso sabemos que si su voluntad no es hacerlo, Él no lo va a hacer. No porque no pueda, porque le dijo el Señor, todas las cosas son posibles para ti, todas. Así que si es posible, aparta de mí esta copa. Señor, si fuera posible, Señor, aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Así que, hermano, hay muchas citas que nos hablan de cosas increíbles que Dios hizo en su gran poder. Dios siempre ha sorprendido a la humanidad con sus proezas, pero no es nada de lo que Él puede hacer. Él puede hacer muchas cosas. Ha hecho de la nada, dice la Biblia, hizo todo lo que se ve, se hizo de lo que antes no se veía. Por eso dice la Biblia que lo que no se ve es eterno, pero lo que vemos es temporal. A Dios, gracias que no tenemos ninguna foto de Él, ninguna imagen de Él, porque Él sería temporal, pero Él es eterno. Nuestro Dios es eterno. Qué maravilloso. Y como te dije, sin embargo, hay 3 cosas que Dios no puede hacer. Y las cosas son las siguientes. En primer lugar, Dios no puede hacer nada lógicamente contradictorio. Y esto lo digo porque hay mucha gente que trata de burlarse de Dios, agnósticos e incluso ateos, y lo vas a encontrar en las universidades, maestros que tratan de burlarse de Dios y te avientan esta. A ver, ¿Dios puede hacer todo lo que quiera? Sí. No es cierto, te dice. Dices, ¿cómo que no? Sí es cierto, Dios es omnipotente. Pues no, Él no se puede suicidar. Y tonterías como esa. O sea, hay varios ateos que juegan con este concepto y preguntan, ¿acaso puede hacer Dios una piedra tan grande y pesada que ni siquiera Él pueda cargar? Eso te lo dicen en la filosofía secular. Dice, imagínense, el Dios que puede hacer todo, ¿podrá ser Él una piedra tan grande y tan pesada que ni siquiera Él la pueda cargar? Hermanos, esas son cosas sin sentido. Entonces quiero decir que Dios no puede hacer nada lógicamente contradictorio. ¿Cómo qué? Pues a ver, como un círculo triangular. ¿Alguna vez ha visto un círculo triangular? Eso es un absurdo.
Esa es una contradicción. O es círculo que no tiene ángulos, o es un triángulo cuadrilátero, lo que sea que tiene ángulos. El círculo no tiene ángulos por definición. Entonces no existe un círculo triangular, es absurdo. Entonces hay cosas sin sentido que mentalmente y filosóficamente son ilógicas. Entonces quiero comenzar diciendo que Dios no va a hacer nada, ni puede hacer nada que lógicamente esté contradictorio. Así que no permitamos caer en el juego de muchas personas que jugando con estos conceptos de que Dios puede hacer todo, te digan, ya ves, Él no puede hacer todo. Tu Dios tiene una falla. Pero en segundo lugar, hay algo que sí dice la Escritura que Él no puede hacer. ¿Y sabes qué no puede hacer? Dios no puede pecar. ¿Cuántos están conmigo? Dios no puede pecar. Tampoco puede ser tentado, dice la Escritura. Dios no puede ser tentado por nada. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque Dios no puede ser tentado por el mal. La Biblia dice, no diga a nadie que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice Santiago 1:13. Ni Él tienta a nadie. Él no tienta a nadie. Es uno de sus atributos maravillosos. Entonces, repito, Dios no puede pecar. Es algo que está escrito en la Escritura. Otra de las cosas es que Dios no puede negar sus atributos. ¿Quieres buscar en tu Biblia 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13? 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13 dice la Escritura algo así. 2 de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces vamos a recapitular un momentito. Hay tres cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede hacer nada lógicamente contradictorio. Número 2, Dios no puede pecar. Número 3, Dios no puede ser tentado ni puede tentar Él a nadie. O sea, Dios no puede ser motivado, impulsado o incitado por el mal para hacer algo malo, para pecar contra sus propias leyes. Es imposible. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, léalo conmigo, no puede ser tentado por el mal, ni Él, a su vez, tienta a nadie. El tentador se llama Satanás. Dios jamás te tienta. Algunos dirán, entonces, ¿por qué dice la oración del Señor y no nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación? Está hablando precisamente de que nos libre de caer nosotros en tentación, no que Él es el que nos mete en la tentación, sino que hay un tentador. Y por eso dice la Biblia que Dios sabe librar de tentación a los piadosos, a los que le buscan, a los que están cerca de Él. Por eso uno de los deseos del corazón de un hijo de Dios es, Señor, no permitas que yo caiga en pecado, no permitas que el tentador me venza. Y Dios escucha la oración, después dice, y líbrame del mal, líbrame de Satanás, líbrame del pecado. Esa es la oración que nosotros tenemos que hacer. Pero está muy claro en la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En siguiente lugar, Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal, y el segundo es 2 de Timoteo 2:13, 2 de Timoteo 2:13. Dios no puede negar sus atributos. Mira lo que dice. Si somos infieles, dice el verso 13, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Estás conmigo? Dios puede negar su divinidad. Dios no puede negar su santidad. Dios no puede negar su fidelidad. Dios nunca va a dejar de ser fiel. Tal vez nosotros le seamos infieles al Señor, pero cuando se trata de Él, Él no puede pagarnos con esa misma moneda. La infidelidad no es parte de su naturaleza, amén. Así que Él no puede negarse a sí mismo. Si Él llegara a ser infiel, si Él llegara...
Si Él dejara de cumplir su promesa, sería infiel, ¿verdad? Así que nuestro Dios no es un Dios infiel. Él no puede negarse a sí mismo. En siguiente lugar, Dios no puede experimentar carencias humanas como nosotros. O sea, Dios no puede tener sed. Dios no puede tener hambre. Jamás podría enfermarse o celebrar su cumpleaños. Dios no envejece. Dios no puede morir, no puede ser pecador, etc. Hay cosas que nosotros tenemos que tener claro que Él es Dios. Dice el Salmo 50:12, le dice Dios al salmista: si yo tuviera hambre no te lo diría, pues el mundo y su plenitud me pertenecen. ¿Acaso me alimento con carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Yo soy el Dios Altísimo. En vez de sacrificios, le dijo, ofréceme alabanzas y cúmpleme todos los votos que me hagas. Wow, qué tremenda palabra, ¿verdad? Yo soy el Altísimo, en vez de sacrificios, ofréceme alabanzas. Hoy espero que tu corazón le haya ofrecido alabanzas a nuestro Dios, a pesar, ¿verdad?, de las pruebas que podamos ofrecer y ver. Dice, ofréceme alabanzas como una ofrenda, cúmpleme todos los votos que hagas. Hermano, nuestras ofrendas físicas y monetarias, ¿por qué crees que Dios les llama ofrenda? ¿No pudo haber dicho donativos? Hermano, nosotros en la iglesia no recogemos donativos. Nosotros en la iglesia no recogemos ayudas económicas. Donativos voluntarios, no existe eso. La Biblia le llama ofrenda. Y la ofrenda es algo que se sacrifica. En la Biblia, ofrenda siempre algo que se mataba, que se entregaba vivo para ser muerto delante de Dios. Así que, hermano, recuerda, hay gente que todavía viene de la iglesia popular donde nos enseñaron a dar, ¿cómo se llama? Limosnas. No, aquí no recogemos las limosnas. Vaya a la otra iglesia, ya sí hay limosnas. Nuestro Dios no es un homeless, no es un limosnero. Hay 3 tipos de donaciones en la iglesia: los diezmos, el primer 10% de lo que tú ganas, la ofrenda y las limosnas. Las limosnas son para los pobres, pero la ofrenda es un sacrificio espiritual que le agrada a nuestro Dios. Amén. Así que Dios no es un humano que necesite dinero. Él está esperando en ti esa ofrenda que le dice: tú eres el Dios de mis finanzas, Señor. Yo no dependo de mis matemáticas, Señor. Ay, te voy a dar el 1%, Señor, el 2%. No juegues con Dios así. Todo lo que propusiste en tu corazón, dice la Biblia, tráelo con alegría. Dios ama al dador alegre, no al aquel que dice, híjole, bueno, pues ya, y gané como $10,000 o 15, ya llevo como $15,000, ya voy a dar unos 150. Y es mucho, ¿eh? No lo hagas por necesidad ni por tristeza. Si tú lo haces, hazlo para ofrecerle al Todopoderoso, aquel que puede agarrar ese dinero y multiplicártelo. La Biblia dice que no va a haber nadie, no hay justo desamparado ni su simiente que llegue a mendigar el pan. Amén. Así que, hermano, olvídate, no hay limosnas. No son limosnas las que recogemos aquí, solo son ofrendas. No son donativos, son ofrendas. Hay diferencia, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo que Dios le llama ofrendas, no le llama a otra cosa, ofrenda. Y los judíos sabían que era ofrendar. Siempre era traer para ser sacrificado. Dios no puede negar sus atributos. En siguiente lugar, vamos a hablar de ese versículo que algunos, me faltó uno y no lo puse aquí en mis notas, no lo puse. Pero si quiere apuntarlo usted, es el inciso F. Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. No lo puse aquí en el PowerPoint. Gálatas 6:7. No os engañéis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado.
no puede ser engañado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por cierto que hablando de las ofrendas, la Biblia dice que si nosotros sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Y el contexto, si lo revisa usted, habla del dar con amor, del suplir una necesidad, hermano. Suplir las necesidades de la iglesia, suplir las necesidades de los siervos de Dios, eso es sembrar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembras para la carne, vas a cosechar corrupción, muerte, pecado. Pero si siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Si tus ofrendas las das de corazón, estás sembrando y Dios las va a multiplicar y no te va a dar una piedra por un pescado, ¿verdad? Si le pedimos un pan, no nos dará una piedra. Si le pedimos un pescado, no nos va a dar un escorpión, dice la Escritura. Él sabe dar buenas cosas, aleluya. Así que, hermano, Dios no puede ser burlado. Empieza este versículo: no os engañéis. Vamos a hablar de esa debilidad de Dios. Dice 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero para entender este versículo siempre es necesario ir al contexto. Voy a regresarme unos versículos anteriores al 22 para que veamos de qué está hablando. Dice el verso 22, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que dice la Biblia que para los no creyentes el evangelio es una locura. Ahorita que hablábamos de las ofrendas, por cierto, ¿verdad? Por tomarlo, ¿verdad? Tú pregúntale a una persona que no tiene a Cristo, y cuando le dices que tú ofrendas o llegas a diezmar, se llevan las manos a la cabeza diciendo, pero qué locura, qué tontería, ¿cómo se te ocurre hacer tal cosa? Para ellos es locura, para nosotros es un acto de adoración. Hermano, qué triste es ver que hay gente que Dios la ha prosperado, pero no está dando en conformidad a su prosperidad. Yo no quiero amenazarte ni decirte que te va a ir mal, porque Dios es un Dios bueno, pero está triste nuestro Dios. Si un padre ve a su hijo progresar, a su hija tener un buen trabajo, y cuando llega el día de su cumpleaños, el hijo le regala $20, ¿cómo se siente? A ver, hermano, padre y madre, tuvieras una hija y un hijo que ya está trabajando, lo ayudaste todo el tiempo a hacer su carrera, Dios lo ha prosperado, gana muy bien y de vez en cuando te regala $20. Tú lo recibes con una sonrisa, ¿no? Gracias, hijo. Abres el sobre y dices, híjole. No le dices nada porque, pues, ¿qué le vas a decir? Pero ¿cómo se siente tu corazón? Yo sé que aquí hay padres que han tenido esa experiencia terrible de decir, híjole, ni siquiera me llama por teléfono. El día de mi cumpleaños se le olvida. ¡Wow! Pero bendito sea Dios por aquellos hijos generosos, por aquellos hijos que dicen, ¿qué más te hace falta? Yo lo pago. Yo me tengo que estar peleando con mis hijos cada vez que salimos porque ellos quieren pagar y yo también. Y nos estamos peleando y estamos arrebatando la cuenta del restaurante o de tal lado. Ay, hermanos, pero hay hijos que van a comer, invitan al papá a comer y llega la cuenta y hacen así. Qué bien silbo, ¿no? Ok, entonces, hermano, qué pena, qué vergüenza. Mira, para los judíos
era un tropezadero la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque para el judío el Mesías iba a venir con caballos y con un ejército dominante a destruir a los cochinos romanos. Y cuando ven a su Cristo, o sea, Mesías, crucificado, mayugado, golpeado, escupido, vituperado, pues entonces tropiezan y dicen, no, este no puede ser el Mesías. Está demasiado débil. Miren cómo lo hicieron. Un guiñapo. No puede ser él el Mesías. Uy, se me trae una. Había debilidad en el Mesías. Para los judíos era un Dios débil. Hasta la fecha, pregúntale a un rabino si Jesús cumplió todas las profecías que estaban escritas en él, ¿por qué no creen en Jesucristo como el Mesías? Y él te va a decir, el Mesías viene a establecer su reino y a derrocar a todos los imperios y demás. Gracias, mi amor. No entendían las profecías. El Antiguo Testamento no hace diferencia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Están profecías de la primera y profecías de la segunda venida de Cristo. Esto solo nos ha sido revelado a nosotros los gentiles, que sabemos que la segunda parte, cuando Cristo viene a reinar, se acerca y se acerca muy pronto. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cada día y cada año es más pronto. Para los judíos era un sinónimo de debilidad haber sido muerto en la cruz. Y para los gentiles, una locura. Pilatos le decía a Jesús, es que, ¿por qué te acusan? Defiéndete, yo te puedo liberar. Si me dijeras, sí, soy inocente ya, yo te libero, tengo el poder. ¿No me contestas? Si yo quiero te crucifico. Y Jesús le dijo, momento, tú no tienes ningún poder. Todo lo que puedes hacer, Dios lo ha hecho, Dios te lo ha permitido, nada más. Lo ubicó luego, pero se quedó calladito. Entonces se llevaba las manos a la pelona, el Pilatos, y decía, qué loco, qué locura, se necesita estar loco para ir a la cruz. Para el judío era un tropezadero, una debilidad, pero para el no judío, para el gentil, era una locura. Así que en ese contexto, entonces sí, el verso 25 se puede entender. Dice el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, judíos, es más fuerte que los hombres. Usted gentil, lo insensato, lo loco, lo tonto, lo necio, es más sabio que los hombres. Y tú, judío, que crees que es débil ir a la cruz, la debilidad de Dios es más fuerte, porque ¿cuántos saben que en la cruz Dios ganó nuestra salvación y derrotó al enemigo y lo expuso públicamente triunfando sobre él? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a continuar. Voy a compartirles unos textos que me faltaron acerca de la omnipotencia de nuestro Dios. La primera vez que se dice en la Biblia que Dios es un Dios omnipotente, lo tenemos en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 3. Génesis, el libro de los principios, en el capítulo 28, encontramos esta bendición. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Es la bendición de Abraham sobre su hijo, de Isaac, sobre su hijo Jacob. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, dice Génesis 35:10, la segunda vez. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. El primer versículo, Génesis 28:3, si no me equivoco, es cuando Abraham bendice a su hijo Isaac.
Y le dice, y el Dios todopoderoso, omnipotente, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblos. En Génesis 35:10 dice así, tu nombre es Jacob, ya no se va a llamar tu nombre Jacob sino Israel. Y el siguiente versículo dice así, el 11, también le dijo Dios, ahí le está hablando Dios a Jacob, o sea a Israel, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. El rey David, el rey Salomón, etcétera, etcétera. Qué maravilloso, hermano. Dios estaba revelándose a sí mismo como el Dios omnipotente para Jacob, aquel que llegó a ser el patriarca de Israel, y su nombre le dio nombre al pueblo de Dios. Hay otra ocasión, en Éxodo 6:2, donde habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y luego le dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero ¿cómo aparecí? Como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, Yahweh, Jehová, no me di a conocer a ellos. Él no se dio a conocer como Jehová, se dio a conocer como un Dios ¿qué? Omnipotente. Lo que ellos necesitaban saber es que no era como los dioses del mundo, ¿verdad? Como los dioses inventados con D minúscula, sino que Él era el único Dios creador de los cielos y la tierra y no había nada difícil para Él. Era el Dios omnipotente. Éxodo 6:2 en la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Dios también le dijo, yo soy Yahweh el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. El Shaddai en hebreo significa Dios, Él es Dios, y Shaddai significa todopoderoso, o sea, el Dios todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre Yahweh. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese es uno de mis versículos preferidos. Dios se revela a sí mismo al principio como el Dios todopoderoso. Vamos a las aplicaciones, hermanos, de este concepto. Yo sé que no es difícil convencer al pueblo de Dios de que Dios es un Dios omnipotente. Si estuviera aquí enfrente de un grupo de ateos, pues tendría que usar más y más argumentos para compartir. Pero yo sé que ustedes saben que Dios todo lo puede. ¿Esto en qué nos ayuda? ¿Esto en qué nos edifica? ¿Esto en qué nos hace crecer? En primer lugar, ya que Dios es todopoderoso, como hoy cantamos, adórale. Alábale, glorifica a tu Dios todopoderoso, hermano. Una de las razones para alabar a Dios es que Él es todopoderoso. Y por eso todos los cantos que hablan de las grandezas de Dios, de la magnificencia de Dios, de su reinado, de su poderío, son cantos muy apropiados para nuestro Dios, porque así es Él. Adórale, mi querido hermano, ríndete a Él. Ríndete a Él, no nos podemos cansar, no puedo disminuir esta primera aplicación, porque no hay nada más maravilloso que poderle dar al Señor. Hermano, ¿qué le podríamos dar a Dios que Dios no tenga? Leímos hace rato, si tuviera hambre no te lo pediría a ti, yo soy dueño de todo. ¿Qué es lo único que sí podemos darle? Nuestro amor, nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. Es lo único. Lo único que puede salir de nosotros. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a traer más que a recibir. Y por eso nos reunimos para, como familia, como pueblo de Dios, traerle sacrificios espirituales, adoración. Él ya no busca sacrificios naturales. Por eso no traemos vaquitas, palomas, borreguitos o becerros, aquellos más ricos, ¿verdad? Traemos adoración y nuestras ofrendas físicas son simbólicamente ofrendas de sacrificio a nuestro Dios. Esa palabra sacrificio. No daré, dijo el salmista, algo que no me cueste. Hermano, ¿tú crees que todo el tiempo nosotros, la familia Ordóñez, hemos estado en bonanza y alguna vez no hemos sentido la tentación de no diezmar porque no alcanza? Pero ¿sabes qué? Sabemos que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y entonces, sacrificadamente, hemos traído lo que a Dios le corresponde. Ahora, nosotros creemos en el diezmo de una manera muy maravillosa, pero no solamente diezmamos, también damos más de eso que es la ofrenda. No solamente para Dios, para otras personas. ¿Por qué? Porque sabemos que el que da
el que da al pobre, es como si le prestara a Dios. Cuando vas caminando, le dice Dios, oye, préstame unos $20, ¿sí? Sí, Señor, para ti. No, para ese pobre. Entonces, cuando tú le extiendes un billete de 10, de 5, de 10, de 5, de 20 a alguien que no tiene la posibilidad, a tu hermano que está en problemas, que está desempleado, le estás prestando a Dios. Aleluya. Imagínate si Él no te va a pagar. Te va a pagar con 2 o 3 ceros más. Porque pues así se le da. Así se las gasta mi Señor. ¿Cuántos lo creen? Dios es todopoderoso. ¿Qué debe producir en nosotros? Descanso. Hermano, descansa. Solo Él está en el trono. Él dice, yo soy el Dios altísimo, el Dios omnipotente, el todopoderoso es tu Dios, es tu Padre. Descansa en Él. La Biblia dice que encomiendes tu vida a Él. O sea que se la pongas, así como cuando alguien le tiene confianza a otro, le dice, te encargo a mis bebés, te encargo a mis niños. No es tan fácil entregar a tus hijos para que otros los cuide, ¿verdad que no? Tienes que tener absoluta confianza en el daycare, en la sobrina, en la tía, en la vecina, porque no estás entregando cualquier cosa, no estás encomendando cualquier cosa. Pero cuando dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, es porque Dios es digno de tu confianza, porque Él es todopoderoso. Amén. Si Dios es todopoderoso, descansa en Cristo Jesús. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesucristo es todopoderoso. Repito, Él dijo, toda potestad. ¿Qué significa toda y potestad? Poder. Yo soy, dijo Jesús, ahora todopoderoso. Siempre lo fue, pero en ese momento ya estaba glorificado y por eso dijo, id, no lleven alforja, no lleven esto, yo soy poderoso. Yo los voy a suplir, yo les voy a dar. Y hasta la fecha el Señor sigue sosteniendo a misioneros, apóstoles del Señor en todas partes del mundo, milagrosamente. Y si es necesario, como te he dicho, que Dios mande a los cuervos con pan y carne, lo va a hacer. Cuando yo salgo, veo ahí fuera de mi casa en el parque, hay unos cuervos de este tamaño, mano, que parecen águilas. Extienden sus alas y chillan durísimo los malvados. Son cuervos del primer mundo, ¿verdad? Porque nuestros cuervitos allá en Latinoamérica están bien flacuchos, ¿verdad? Pobrecitos, chiquitos, flaquillos, o sea, feos los pobres. Pero estos cuervotes están pero bien alimentados, bien grandotes. Yo los veo y me acuerdo, Señor, no hay problema. El día que yo no tenga, nada más voy a extender mi mano, Aquila, ¿eh? Y va a venir un cuervo aquí con pan. ¿Sí o no? Que no hay agua, cavo un pozo ahí en mi yarda y vas a ver cómo no hay agua. Amén. Claro que sí. Hermano, descansa en el Señor. Y número 3, hermano, uno de nosotros con Dios es siempre mayoría, dijo un antiguo predicador de hace varios siglos. Se llamaba John Knox. Repito lo que él dijo: uno más Dios, mayoría. A lo mejor eres el único de la clase que cree en Dios. Eres mayoría. El único que se burlan de ti porque confías en el Dios vivo y verdadero, no te preocupes, tú y Dios son mayoría. Así que número 3, ten fe en momentos de debilidad. Esa es la siguiente aplicación y última. Hermano querido, sé que ya no pensamos, hermano, como los no regenerados, como los inconversos. Pero hay que entender que a veces nuestro corazón nos engaña. ¿Me estás escuchando? Tú ya no eres un inconverso, ya no eres un hijo del diablo, ahí solito, ahí tirado, ahí perdido. Dios está contigo. Somos hijos de Dios, pero en algunas circunstancias, hermano, nuestro corazón nos engaña, llevándonos a creer que Dios nos ha abandonado. Hay momentos difíciles, hay circunstancias, equivocaciones, errores, accidentes, situaciones en la vida, en el trabajo, que nos pueden llevar a creer que Dios pues ya nos abandonó.
¿Cuántos de nosotros han dicho, Señor, no me dejes? Yo cada vez que digo eso, después reflexiono y digo, hijo, ¿cómo se sentirá el Señor? Está ahí junto a mí y me está diciendo, no me dejes, y se me queda bien ese, ay, aquí estoy, no me dejes, no me abandones, Señor. Aquí estoy. El hecho de que ahorita no me sientas ni tengas la capacidad de verme ni de discernirme, no significa que yo no estoy ahí. Lo que significa es que tú estás tan preocupado y tan angustiado que estás confiando en lo que tú puedes hacer en lugar de confiar en lo que yo soy capaz de hacer y yo quiero hacer. Me gozo porque Dios no solamente es capaz de bendecirme, Él quiere bendecirme. Amén. Así que solamente tienes que ir con papá y decirle, gracias, Señor, porque tú quieres bendecirme. Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar reconociendo esa bendición de Dios. Dios quiere bendecirte, mi querido hermano. Dios quiere bendecir tu vida. Ten fe en esos momentos de debilidad. Encomienda tu vida al Señor. Él es el Todopoderoso. Hoy hemos cantado, es el poderoso de Israel. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. No hay nadie que detenga el brazo de Dios. Aleluya. Él es nuestro poderoso gigante. Levanta tus manos al cielo y adórale conmigo y alaba ese atributo de nuestro Dios. Glorifica a tu Dios. Rindámonos a Él. Es esa adoración. Cuando te rindes a Él, le dices, Señor, yo creo en ti. Todo lo que pasa está escrito en tu palabra, Señor. Así que el enemigo va a tratar de susurrarme que tú me has dejado, pero Señor, yo sé que tú nunca, nunca, nunca me has dejado ni me has abandonado. Mira, hermano, abre tus ojos y ve lo que dice 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder del Todopoderoso, el poder del Todopoderoso, se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Con qué objetivo? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades. Hermano, escúchame, ponme atención, no te distraigas allá atrás. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuáles son tus debilidades? Ahí es donde Dios se quiere glorificar. Ahí es donde Dios se quiere glorificar, mi querido hermano. Pon atención, por favor, porque Dios quiere poner esto en tu corazón. Los momentos de soledad, en los momentos donde te juzgas, te criticas y dices, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué dejé que pasara aquello? ¿Por qué estoy en esta situación? La regué, Señor. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el siguiente versículo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las afrentas. ¿Ya leíste? Me gozo en necesidades, persecuciones y angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. Soy fuerte en Cristo. Dice el verso anterior, para que en mí repose el poder de ¿quién? El poder de Cristo. No es mi poder, hermano. Dios está con nosotros cuando estamos en abundancia. Dios está con nosotros cuando estamos en escasez, cuando tenemos victorias, pero también cuando tenemos derrotas. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Dale gloria al Todopoderoso de Israel. Señor, te damos gloria. Soberano Dios, maravilloso. Bendito sea tu nombre. Señor Jesús Todopoderoso. Cantemos este canto juntos. Soberano Dios. Soberano Dios. Dios omnipotente, Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza por los siglos ahora y para siempre. Por los siglos de lo exaltado seas tú, coronado, coronado seas tú, Señor Jesús,
Señor Jesús, Señor Jesús. Levanta tus manos y escucha esta última estrofa mientras meditamos en su omnipotencia. Señor, tú eres omnipotente, Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, a ti sea el honor, Dios omnipotente, Rey de reyes. El imperio y la alabanza sea para ti, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Dile, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, oh, precioso Rey, todopoderoso, Rey de reyes, Dios omnipotente. Amén. Amén. Dale un abrazo a tu hermano. Vamos a despedirnos.